Buenos días, queridos hermanos, y bienvenidos un día más a nuestro desayuno con la palabra. Y en esta mañana, una vez más, tenemos con nosotros a nuestro querido hermano Daniel Corral. Con un devocional precioso, nos alienta o nos anima realmente a valorar la palabra de Dios como lo que es, palabra revelada, y también como lo que contiene, un mensaje realmente necesario tanto para creyentes como para personas que aún no conocen al Señor. Así que va a ser una buena forma de comenzar el día, y también una vez más estamos muy agradecidos a Daniel por su colaboración con estos devocionales que de tanta bendición está siendo para nuestras vidas. Oramos por él, oramos por su familia y que el Señor también los guarde y los cuide. Que el Señor bendiga, hermanos, que pasemos un buen día y disfrutemos de las bendiciones de la palabra de Dios. Amén. Buenos días, hermanos, y es un placer volver a estar con todos vosotros en Desayunando con la Palabra. En esta ocasión me gustaría que abrieseis vuestras Biblias por el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 4, vamos a estar viendo los versículos 12 y 13, y realmente lo que vamos a ver es la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Sucedió hace aproximadamente unos 5 años que unos ladrones entraron a atracar una sucursal por el método del butrón, es decir, hicieron un agujero desde el local de al lado, pero esto no es nada nuevo. Lo novedoso es que fue en Salvador de Bahía, en Brasil, y los ladrones lo que hicieron para burlar todas las cámaras de seguridad fue vestirse de arriba abajo con papel albal, papel de aluminio, porque de esta manera pensaban que realmente no iban a ser detectados por las cámaras de seguridad y por todos los inhibidores que había. El resultado fue desastroso, como podéis imaginar, porque a la salida había nada más y nada menos que 12 coches de policía esperándoles. Y en cierto modo con la palabra del Señor sucede lo mismo. Cuando piensas que te puedes burlar de ella, que puedes saltártela, que puedes evitar cada una de las circunstancias o de las advertencias que en ella encontramos, estás siendo igual de naif que fueron estos ladrones brasileños. Por eso no puedes ignorar la palabra de Dios, porque es el único camino para llevarte a Cristo. No puedes ignorar la palabra de Dios porque es el único camino para llevarte a Cristo. Y esto es lo que vamos a estar viendo precisamente en estos versículos de Mateo capítulo 4 versículos 12 y 13. Hay una serie de advertencias que ya el autor ha estado haciendo de no ignorar los llamados, no ignorar a la palabra de Dios, y realmente en este último tramo, en el capítulo 4, es cuando nos presenta a la palabra del Señor y esta posibilidad de no burlarnos de ella. Por eso no puedes ignorar la palabra de Dios porque es el único camino para llevarte a Cristo. Y nos da dos razones el autor, cada una en uno de los versículos que vamos a ver. El primero es que todo lo puede, versículo 12, y el segundo es que nadie le puede hacer frente, versículo 13, es decir, nadie puede burlarse de ella o ignorar la palabra de Dios, al igual que los ladrones intentaron burlarse de las cámaras de seguridad simplemente vistiéndose de arriba abajo con papel albal o papel de aluminio. Dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, desde la versión de las Américas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué distingue a este libro, a la palabra del Señor, de cualquier otro libro de autoayuda, de cualquier otro libro de coaching, de cualquier otro libro que tenga una trama psicológica o que busque darte una ayuda psicológica? ¿Qué distingue este libro de cualquier otro libro de psicología humana? Pues fijaros, lo hemos leído, que todo lo puede, o en otras palabras, que no necesitas nada más que la palabra de Dios. Recordáis también en Isaías capítulo 40, versículo 8, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pues esta es la idea, cuando nos afirma, y de hecho así comienza el autor diciendo que viva es la palabra de Dios. Y este es el énfasis que está realizando.
La palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es viva. Y de esta realidad viva se deriva en el resto. Es decir, que la palabra de Dios sea viva es la piedra preciosa más importante de este collar. El resto de las circunstancias que vamos a estar viendo ahora son simplemente eslabones que se unen y que traen la centralidad de esta piedra, que es el máximo adorno, que es que la palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios no simplemente significa que está viva, sino que está continuamente viviendo. Es decir, cuando te acerques a la palabra del Señor, no estás acercándote simplemente a un testamento de un fallecido, a un libro de un autor del siglo pasado, no es una obra muerta, no es una obra tampoco obsoleta, que no tiene nada que ver con tu vida hoy en el siglo XXI. Muy al contrario, es una palabra que está viva, que sigue viviendo porque ha vivido en el pasado y seguirá viviendo en el presente. Y está viva, y de hecho también es una de las circunstancias que vemos que se repite a lo largo de la carta de los hebreos o a los hebreos, es que está viva porque su autor, Dios, está vivo. Y hay muchos versículos en la propia carta de Hebreos donde afirman esa realidad. Hebreos 3:12, 9:13 y 10:26. Y no solo en Hebreos, sino que encontramos más testimonios de esta realidad de que Dios está vivo. Así que no podemos tomarnos a la ligera su palabra, porque no vas a vencer a su palabra, no vas a poder enfrentarte a ella y seguir caminando con tu pecado, porque la palabra de Dios es viva. Y esta es la primera característica, pero fijaros, sigue el versículo 12. Segunda característica, nos dice que es la palabra de Dios. Nos dice que es viva, pero además nos dice que es la palabra de Dios. Así que la palabra tiene los mismos atributos que tiene el propio Dios. Es su propia palabra que Él mismo ha exhalado, ha verbalizado y nos ha dado en forma escrita. Por lo tanto, contiene el mismo poder divino, la misma verdad divina que contiene la propia presencia de Dios, de este Dios que es omnipotente, omnisciente y creador del universo. Y esto lo podemos ver a lo largo del ministerio de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús afirmó, escrito está? Así que fijaros, está viva, pero además en segundo lugar es la palabra de Dios. En tercer lugar nos dice que es eficaz. Y eficaz es una palabra que significa que tiene energía. Es decir, la palabra de Dios es eficaz, tiene energía suficiente, es eficiente y suficiente como para no dejar que nada ni nadie se escape. Es decir, es viva, tiene energía para que no la engañes y su energía le permite cumplir con aquella función con la cual ha sido enviada o ha sido encomendada. Es decir, es un soldado que cumple al 100% todas y cada una de las misiones que le son encomendadas. Si se han encomendado 100, ha cumplido las 100 con éxito, 100% de eficacia. Siempre cumple con su cometido al 100%. Esto es algo que el propio Isaías supo y que además dejó reflejado en el capítulo 55, recordáis, versículo 11, dice que así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Así que tiene la energía, tiene la eficacia, tiene la suficiencia y no vas a poder engañarla. Está viva y siempre completa su misión, no vas a poder jugar con ella. Así que está viva, es la palabra de Dios y además es eficaz. En cuarto lugar, sigue el versículo, nos dice que es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y aquí la palabra que está utilizando esta espada de 2 filos es una herramienta de juicio. La espada, siempre que se menciona en la Biblia, es una herramienta de juicio que tienen los gobernantes dados por Dios para poder utilizarla para ejercer un juicio sobre el pueblo. Hay muchos ejemplos de esta realidad, de esta espada que se ejecuta para juicio. Tenemos en Mateo 26, 47 y 51, cuando por ejemplo Pedro corta la oreja del sirviente o del criado en Getsemaní. Hechos 12.1, como Jacobo es muerto a espada. Romanos 8.35 también, cuando pregunta ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y evidentemente Romanos 13, Hebreos 11.37, Génesis 3.24 y muchas otras realidades. Pero además es que esta espada tiene una característica especial y nos dice que es cortante. Y cortante esta palabra solo se utiliza aquí en todo el Nuevo Testamento. Y la idea es que tiene una seriedad única. Esto no es un juego. Estás
tratando con una espada que corta de una manera única como ninguna otra ha cortado. Así que es justa y se utiliza para ejecutar un juicio justo, final y definitivo. Así que es viva, es la palabra de Dios, es eficaz, alcanza su propósito y es cortante, trae juicio. Pero fijaros cómo sigue, nos dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. La idea que tiene aquí el autor es un cirujano con un bisturí que es capaz de hacer el corte preciso en la zona precisa y con la profundidad también precisa. Y además el autor nos ayuda a entender esta habilidad con una imagen. Ninguna espada puede dividir el alma y el espíritu, entre otras cosas porque son lo mismo, porque son sinónimos. El hombre solo tiene cuerpo y alma o espíritu, que son paralelos, y de hecho se utilizan como términos intercambiables y paralelos y totalmente iguales a lo largo de toda la palabra del Señor. Es decir, no existe el hombre con cuerpo, alma y espíritu, sino con cuerpo y alma o espíritu, que son términos intercambiables. Las coyunturas y los tuétanos también son muy difíciles de separar. Tiene que ser un arma, una espada, un bisturí tremendamente afilado para poder hacerlo. Y esto es lo que hace la palabra. Fijaros, separa entre el verdadero creyente y el que no es un verdadero creyente. Separa entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Separa entre el que es miembro de la iglesia y el que es miembro simplemente de un edificio. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Separa entre sus hijos y los que no son sus hijos. Por eso tienes que tener claro, ¿eres realmente hijo de Dios? Y esta idea de separar al creyente del no creyente, en el caso de Hebreos, separa al judío que ha sido salvado de aquel que está siguiendo simplemente una relación o una religión exterior y solo de formas. Y es que el propio Jesús ya lo advirtió, recordáis en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y a quién está hablando Jesús? No está hablando a otras religiones, no está hablando a otro tipo de personas, sino que está hablando a sus propios discípulos. Por eso es importante que respondas a esta pregunta, ¿eres realmente de Cristo? Porque la palabra va a separar entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Pero fijaros, termina el versículo 12 afirmando que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra que está aquí utilizando es crítica. Es capaz de analizarte de arriba abajo de una manera perfecta. Por eso la probabilidad de que engañes a la palabra de Dios es nula. Es más fácil que te toque la lotería que puedas engañar a la palabra de Dios. Por eso nos dice que es viva, es la palabra del Dios vivo, es eficaz, tiene la energía suficiente, es cortante, trae juicio, penetra, es decir, divide entre los que son suyos y los que no son suyos, y te analiza precisamente de una manera exacta de arriba a abajo, con lo cual todo lo puede. Por eso no puedes ignorar la palabra de Dios, porque es el único camino para llevarte a Cristo. ¿Por qué? Versículo 12, porque todo lo puede, y en segundo lugar, versículo 13, porque nadie le puede hacer frente. ¿Quién puede ponerse delante de la palabra del Señor? ¿Quién puede complementar lo que dice la palabra del Señor? ¿Alguien puede ni tan siquiera enmendar la palabra del Señor? ¿Alguien puede enmendar la Biblia? Eso es lo que nos explica ahora el autor. Por ejemplo, recordáis también las palabras de Jesús en Lucas 16, 17. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Por eso nos dice el versículo 13 que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nos dice que no hay cosa creada que pueda defenderse de esta espada, de esta realidad, de la palabra del Señor, es que nos recuerda que es invencible. No hay ser humano, no hay criatura creada que pueda escaparse de ella, y tú tampoco vas a ser la excepción. Puede que de momento estés escondido, puede que de momento te parezca que la hayas burlado, puede que de momento tengas esa falsa sensación de que puedes vivir con tu pecado, pero esto es una realidad que no llevará mucho más lejos. De hecho, la segunda parte del versículo lo confirma. Todas las cosas están al descubierto, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y si piensas que vas a poder burlar a la palabra del Señor, te animo a pensar en Adán y Eva. Dios vio su corazón cuando pecaron. Te animo a que pienses en Caín. Dios vio su corazón cuando en el campo, supuestamente solo, mató a su hermano Caín. Dios vio los corazones de los hombres en Babel cuando desobedecieron
el mandato de Dios y quisieron hacerse un nombre por encima de él. Dios vio también el corazón de Moisés cuando golpeó la roca. Dios vio el corazón de Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño. Dios vio el corazón de David manipulando su pecado con Betsabé y luego tratando de encubrirlo. Dios vio el corazón de Uza cuando tocó el arca y cayó fulminado. También Dios vio el corazón de Ananías y Safira. Por eso tú no vas a ser realmente la excepción. ¿Crees que vas a ser el único que se va a salir con la suya desde el inicio de la humanidad? Pues en realidad tengo malas noticias. Estás haciendo lo mismo que los atracadores que se envolvieron con papel de aluminio, con papel albal, para intentar atracar un banco en Brasil. No vas a tener éxito. No vas a tener éxito. De hecho, esto es lo que está enfatizando esta segunda parte. Dice que estás descubierto y desnudo porque no hay cosa creada oculta a su vista. Y esto es un término que se utilizaba en Levítico, cuando realmente se exponía el cuello de la víctima que el sacerdote iba a sacrificar. O es la misma idea que se utilizaba en un término militar cuando tu contrario te tenía atrapado por detrás y estabas totalmente a su merced. Por eso no puedes ignorar la palabra de Dios, porque es el único camino para salvación y para llevarte a Cristo. Y fijaros, Jesús utilizó la palabra del Señor. Cuando se defendió en el momento en el que fue tentado, en cada una de las veces que lo encontramos en Mateo capítulo 4, siempre comienza su defensa de la misma manera. Escrito está, escrito está, escrito está. Incluso en la parábola del rico y Lázaro que encontramos en Lucas 16, cuando Lázaro pide ayuda a Abraham cuando el rico, pide ayuda a Abraham para que mande a Lázaro de vuelta a la vida, para que hable a sus hermanos a fin de que puedan ser salvos, les dice que a Moisés y a Abraham tienen, es decir, Moisés es el autor, a Moisés y los profetas tienen, Moisés es el autor del Pentateuco, escrito totalmente por Moisés, y luego los profetas mayores y menores son lo que también se refieren a los profetas, es decir, está diciendo, tienes la palabra del Señor, tienen la palabra del Señor. Eso es lo único que es útil para poder ser salvo. Por eso Jesús es el ejemplo perfecto. No tenemos que seguir a otro. Jesús peleó, combatió, buscó, afirmó su santidad y predicó la palabra y vivió abrazado a la palabra. Por eso, si has venido a Cristo, si has sido salvado, ven a la palabra porque es viva, porque te ayudará, te guiará en tu vida diaria para conocer a Dios, para alabarle y vivir de una manera que le honra a Él. Y si todavía formas parte de los que están en contra de la palabra de Dios, si todavía no has sido salvado por la obra de Cristo en la cruz, esta advertencia de parte de Dios a los hebreos es también para ti. No puedes seguir abrazado a un sistema religioso vacío. Fijaros lo que escribe Pablo, en este caso a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 3, versículos 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y desde las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quieres ser salvo? Tienes que venir a la palabra del Señor y buscar a Cristo aquí. Así que esta es la palabra viva del Dios vivo, que es eficaz y cumple con todo lo que se propone. Por eso obedece y vive la Biblia. Nada más, no hay nada más. No busques fuera de la palabra, obedece y vive la palabra, porque solo la palabra te puede llevar a Cristo. Así que olvida el papel albal y ven a Cristo por medio de su palabra. Que el Señor os bendiga.